destitución del suspendido jefe de gobierno y proponemos una inhabilitación por 4 años para ejercer cargos de la actividad pública. Gracias. Gracias, señor Biondo. El diputado Roberto De Stefano. Señor presidente, estamos concluyendo este inédito proceso constitucional de juicio político. Quiero hacer al respecto algunas consideraciones antes de entrar al fondo del asunto. Luego de haber mantenido un respetuoso silencio durante 3 meses, me permito ahora, con una total y absoluta libertad de conciencia, manifestarme sobre algunos otros aspectos que rodearon este caso. Nunca antes se evaluó la responsabilidad política de un jefe de gobierno. Tampoco hubo en esta ciudad una fatídica tragedia con 194 jóvenes muertos y centenares de sobrevivientes heridos, víctimas ausentes. En el Instituto del Juicio Político descansa gran parte de la fundamentación del principio republicano sobre el control de los actos de gobierno. La responsabilidad política de un jefe de gobierno es que dar cuenta de sus actos a la sociedad y no inventar víctimas fatales, a los sobrevivientes y sus familias. Me solidarizo con ellos, comparto su angustia, su dolor, su vacío irreparable y por sobre todo les pido disculpas por no haberlos tratado, recibido, escuchado ni saludado con el solo afán de mantener la objetividad de este juicio. Los comprendo y los admiro como llevaron adelante esta causa noble. A todos ellos, mucha fuerza. Quiero ahora referirme a mi dictamen, el que entregaré por escrito el día viernes, como está previsto, con todas las referencias técnicas de los hechos, cuya conclusión paso a omitir en estos momentos. Como diputado de la ciudad, integrante por sorteo de la sala juzgadora, habiendo analizado las pruebas y con mi formación profesional en ciencias económicas, que se aboca al estudio de las organizaciones, sean estas públicas o privadas, no cabe admitir que el doctor Aníbal Ibarra, a cargo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pretenda desvincularse políticamente con excusa que él no era el policía, el inspector, el funcionario de menor rango o el que tiró la bengala. Por todo lo expuesto, voto por la destitución del doctor Aníbal Ibarra al cargo de jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diputado Facundo Di Filippo. Gracias, señor presidente. Solicito se adjunte en el expediente mi voto completo y sea acertado en la versión taquigráfica también. Adelanto que la destitución del señor Aníbal Ibarra por mal desempeño del cumplimiento de la obligación constitucional de ejercer el poder de policía. Y dejo aclarado que mi voto se fundó en honestidad intelectual y material y garantizando el debido proceso. Muchas gracias. Diputado Sebastián Gramajo. Señor presidente, antes de expresar mi voto, quiero dejar absolutamente en claro que no he recibido presiones ni amenazas por parte de ningún grupo o sector en este juicio político, por lo cual soy el único y absoluto responsable de mi decisión. Por un imperativo de prudencia, no me he reunido con las partes antes de emitir mi voto, pero debo responder por mis decisiones ante la ciudadanía. Por ello, dejo el texto de mi dictamen ante la Secretaría Parlamentaria y me comprometo a recibir en mi despacho a aquel ciudadano que quiera que le explique el porqué de mi decisión. Consideramos, siguiendo a Néstor Sagüet, que el mal desempeño es un concepto de no afectar el principio republicano de la división de poderes. En mi tarea, como integrante de esta sala juzgadora, para acreditar el mal desempeño, tendría que arribar a la íntima y absoluta convicción que no existen soluciones institucionales alternativas, ya que el bien jurídico tutelado es el interés generado en el buen funcionamiento de las instituciones de gobierno. A partir de allí,
Reconocemos la extrema gravedad de los hechos y la responsabilidad política general del enjuiciado en su carácter de jefe de gobierno. Pero no surge de las probanzas concretas causas directamente imputables al enjuiciado que configuren acabadamente el cargo de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones privativas. Por ello, mi voto es por la absolución del jefe de gobierno en el cargo de mal desempeño. Como dije anteriormente, soy el único y absoluto responsable de mi voto. Tomé esta decisión en base al marco legal vigente, a las pruebas presentadas y a mis convicciones. Y como legislador me comprometo a responder por ellas ante cualquier ciudadano que me lo exija, ya que es su derecho y mi obligación. Diputado Norberto Laporta. Nos toca hoy, señor presidente, cumplir con responsabilidad con las más importantes de las atribuciones institucionales que la Constitución le otorga a la legislatura: juzgar al jefe de gobierno. Y nos toca actuar en el marco de una tragedia sin parangón en la historia social de estos últimos 100 años. El dolor de los padres y familiares de las víctimas queda y compartido en forma indeleble por todos cuantos integramos la sociedad porteña. Señor presidente, pedir disculpas a muchos señores periodistas que no atendí. Lo hice, soy de los que piensan que los jueces solo opinan. Breve reflexiones, señor presidente. Quiero agregarlas a mi voto, que es fundamentado por escrito y que pongo a su posición. Por supuesto, rechazo los cargos contra el jefe de gobierno y estoy por la absolución. Y a lo mejor, señor presidente, pero sin ninguna pretensión, con mucha humildad, quiero decir una última cosa, porque en esta casa no somos tan malos como aparecemos muchas veces ante la pública. Quiero decirle que usted ha actuado con dignidad, con probidad, con equidistancia de los grupos políticos. Una hija, cuando comenzó esto, me dijo: presta atención, te va a interesar ver actuar un verdadero juez. Creo que represento el pensamiento de muchos cuando decimos: usted puede volver a su trabajo y a su hogar con la convicción de que muchos de nosotros sabemos que estamos en presencia de un juez, como debe ser un juez de la Constitución. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Diputada Silvia Cristina Magdalani. Gracias, señor presidente. La seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Estado y debe ser ofrecido con igualdad a todos los habitantes. Esto quiere decir que cuando una persona, un ser humano, un ser querido de cualquiera de nosotros, o nosotros mismos salimos de nuestra casa, es el Estado quien tiene la obligación y debe lograr minimizar los riesgos. Quien tuvo el honor de acceder a la más alta de las jerarquías posibles, de lograr por medio del voto popular de los ciudadanos de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, con el convencimiento que este cargo
trae aparejado derechos y deberes, que ambos deben ejercerse, sin olvidar que hacer política significa trabajar por el bien común. Gracias. Diputado Marcelo Fernando Meis. Gracias. Señor presidente, el propósito de mi intervención es dar a conocer los fundamentos esenciales que sustentan mi voto en lo referido a la tristemente célebre causa Cromañón y el correspondiente juicio político contra el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En función de la estrechez temporaria, dejo de lado el conjunto de consideraciones de índole estrictamente jurídico-políticas que fundamentan mi decisorio, solicitando que se incorporen seguidamente de mi intervención en la correspondiente versión taquigráfica. Desde el fatídico 30 de diciembre de 2004 a la fecha, los argentinos, más allá de toda divisoria jurisdiccional, comprenden y así actuar conforme a una auténtica búsqueda de la verdad y la justicia. Y si bien es cierto que el veredicto final de esta sala juzgadora no alcanzará para disipar la muerte y el dolor de víctimas y familiares de la tragedia, no obstante ello, la tarea por la cual hemos sido encomendados debe marcarse en el fortalecimiento institucional que coadyuve a la creencia y la confianza del sistema republicano y democrático. Los que provenimos del mundo jurídico sabemos muy bien en qué consiste un juicio y cómo es su dinámica. Medios de comunicación que lo hasta aquí actuado obedece a una oscura y artera maniobra política cuyo objeto no es otro que el de desarrollar un golpe institucional. No puede ser considerado tan lejos de la verdad como esta severa diatriba. Y ello se fundamenta no solo a través de los propios preceptos constitucionales, como lo que expresa artículos 83, inciso primero, 92, 93 y 94 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, sino además propia responsabilidad política de quienes creen irrestricto por la plena vigencia de la democracia, no solo como un mero recurso electoral, sino como una auténtica forma de vida. Quede claro, señor presidente, nadie aquí propone un derrumbe del Estado de Derecho, Estado de características discrecionales. El juicio político es un instituto republicano consagrado constitucionalmente, que precisamente vela por el sostenimiento del marco jurídico y el Estado de Derecho. Juzgar a un jefe de gobierno de acuerdo a las garantías no puede ser entendido como un acto disociado con el respeto a la ley y orientado al derrumbe institucional. Homologar este juicio político con un golpe institucional significa desconocer la teoría de la separación de poderes, estables frenos y contrapesos que de la misma emanan. La acusación oportunamente formulada en la primera fase de este proceso fue dotándose progresivamente de mayor congruencia. Debe advertirse que se ha vulnerado desde la acción errática, la inoperancia y la falta de idoneidad el texto constitucional de su artículo 104, incisos 9, 11, 12 y 21, referido a las atribuciones y facultades del jefe de gobierno en general y a los alcances del poder de policía en particular. La tragedia de Cromañón es el fruto de la irresponsabilidad con asiento en la propia jefatura de gobierno. De pensar que el suspendido jefe de gobierno es políticamente rezable por los sucesos acaecidos el pasado 30 de diciembre de 2004, ya que los inadmisibles niveles de descalabro relacionados con el ejercicio del poder de policía, con el resultado directo de una actitud declaratoria con eje en los medios, tristemente acompañada por políticas de errática planificación y pésima gestión. Más allá de los estentorios anuncios en los que se pregonaba una denodada lucha contra el focazo de corrupción, los hechos demuestran que ello no resultó otra cosa que una serie de actuaciones esquizofrénicas de mecanismos de control sin que de ello resultara la vigencia de un dispositivo superador. Señor presidente, luego de las consideraciones precedentes, encuentro justo considerar que el jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, desde su acción y omisión, sería el responsable político de que un local como Cromañón se tomara en una auténtica trampa mortal. Tengo para mí que este fatal acontecimiento y su correspondiente sanción sirva para que nunca más ocurra algo semejante en nuestra nación. Por todo, voto por la destitución
del jefe de gobierno. Diputada Laura Moresi. Gracias, señor presidente. En esta oportunidad que tengo de hablar con referencia a este tema después de mucho tiempo de silencio por parte mío, perdón a los familiares, quiero pedirle perdón a las víctimas, a los sobrevivientes, quiero pedirle perdón a sus amigos y la verdad tengo la esperanza que más allá del resultado de este juicio se comiencen a abrir discusiones en esta sociedad. Tantas discusiones como las que haga para que nuestros chicos entiendan lo que nos importa a sus vidas. Para que los adultos entendamos que cada vez que vemos un challe, puedo hijo, y que los hijos en realidad terminan siendo los hijos de... Y ahora sí, señor presidente, quiero referirme a lo que pienso que esta sociedad no va a olvidar que se lavando a las escondidas cuando tenían que definirse con relación al destino político de esta ciudad. Y terminando, señor presidente, y como le dije anteriormente, fundamentos por escrito, y voy a votar la absolución del jefe de gobierno. Muchas gracias. Diputada María Florencia Polimeni. Fueron muchos los que me aconsejaron que teniendo en cuenta mi situación, hoy no me hiciera presente. Supongo que hubiera sido mucho más sencillo haber eludido la responsabilidad que me toca por causa de mi embarazo. Pero son tan profundas y razonadas las motivaciones que fundamentan mi voto y la convicción que tengo de que la política se transforma con política, que estoy acá, como siempre, en cumplimiento de mi responsabilidad y mi deber. En ocasión de la interpelación al jefe de gobierno en esta legislatura, pronuncié un duro discurso. Las motivaciones en ese momento estaban más asociadas a acciones, especialmente al enojo, que a la racionalidad. El tiempo ha pasado y puedo decir palabras tienen escrito en el estudio pormenorizado de las pruebas, en la escucha atenta de los testimonios y en la evaluación crítica de las responsabilidades, fruto de largos días y noches de lectura y estudio. Cuando fui al bloque guardapolvos blancos, explicaba en mi discurso que el escenario político estaba plagado de falsas antinomias y de maniqueísmo, y que corríamos seguir profundizando el debilitamiento y el desprestigio institucional. Lamentablemente, mis dichos se han confirmado. Y en estos meses he visto que algunos sectores se han esforzado por hacernos caer en la misma trampa manida. En primer término, se ha querido presentar este juicio político como una batalla entre guardianes de la institucionalidad y golpistas. Pero golpistas son aquellos que por medios violentos a la democracia y las instituciones intentan dar respuesta a las crisis políticas. Una institución es algo establecido y fundado. Es un organismo que desempeña una función prevista constitucionalmente. Y por lo tanto, este juicio político es parte de los mecanismos institucionales que la Constitución prevé. Hablar de golpe institucional no es, entonces, un contrasentido muy poco inocente. En segundo término, se ha querido presentar este juicio político como una batalla entre progresistas y reaccionarios. No puedo ser indulgente por compartir alguna de las banderas progresistas que el jefe de gobierno dice levantar. Y por eso no puedo permitir que bajo la excusa de una batalla ideológica, la impunidad se convierta en una costumbre institucional del Estado. No puedo ser indulgente además porque no concibo la idea de un Estado ausente. No puedo reconocer como propia la concepción de un Estado que va siempre detrás. Al contrario,
Creemos en el progresismo, en el Estado presente, en la política como bandera de transformación. Debemos honrar los cargos públicos con absoluta responsabilidad y hacer que el Estado esté constantemente alerta frente a la desprotección, la injusticia y el incumplimiento de la ley. Nunca se debe eludir la responsabilidad que implica un cargo público escudándose en argumentaciones pseudoideológicas en cuestiones de derechas o izquierdas. Se intenta acá desacreditar el político diciéndonos que los tiempos para disputar gobiernos son las elecciones. ¿Desde cuándo un juicio político es una disputa de gobierno? ¿Desde cuándo las elecciones son la única instancia en la que los gobernantes deben dar explicaciones y asumir sus responsabilidades? No se trata de vulnerar las instituciones. Por el contrario, se trata de fortalecer la democracia. Aquel que crea que solo en el periodo electoral debe rendir cuentas, entonces cree que el poder todo lo habilita. Mi profunda convicción democrática, entiendo que el poder se ejerce con limitaciones. Pero no quiero desviar la atención ni el tiempo en estas cuestiones, más allá de las consideraciones que acabo de hacer, porque de lo que se trata aquí es de cumplir con nuestra responsabilidad y con nuestro deber. Y nuestro deber es juzgar si hubo o no mal desempeño en el ejercicio de las funciones de jefe de gobierno. Cuando nos hacemos esta pregunta, surge espontáneamente otra. ¿Qué se entiende por mal desempeño? Como decían hace un rato, si bien parece una obviedad, el maestro analista Vidal Campos hablaba de empeño como lo contrario al buen desempeño. El buen desempeño entonces no es otra cosa que hacer lo que se debe. Sea cual fuese el camino que adoptemos para revisar si se hizo lo que se debía hacer, llegaremos a la misma conclusión. Las cosas se hicieron mal o directamente no se hicieron. Falta dilucidar el responsable. Empecemos señalando que quien tiene el poder y la legitimidad en cualquier organización para dar las órdenes es, según el teórico, el suspendido jefe. Diputado Helio Rebot. Gracias, señor presidente. Con esa fina, sutil ironía que los caracteriza, los ingleses suelen decir, el mayor beneficio de decir la verdad tiene que estar acordándose de lo que dijo. Sería bueno que alguno de mis compañeros lo recuerde, quizá que los cobardes mueren 1000 veces antes de morir y los valientes una sola vez. Vamos a hablar de los hechos porque soy abogado y porque quiero hablar de los hechos. Creo que los hechos son sagrados y creo que los comentarios son libres. Todos los hechos que voy a enumerar se hayan reunido en esta causa y también en la causa razonablemente a nuestro jefe de gobierno, cualquiera sea, que con un presupuesto de 7.000 millones y más de 100.000 empleados públicos aseguren que nuestros hijos tengan sus vidas garantizadas en las situaciones mentales. Todos los vecinos tenemos derecho de exigirle a este jefe de gobierno y a cualquier jefe de gobierno, una vez que usamos el espacio público, sujeto a control público, donde los pobres y los ricos somos iguales, no estemos comprándole a nuestros hijos un boleto para jugar a la ruleta rusa. ¿A quién se lo vamos a exigir sino a nuestro jefe de gobierno? O todos tenemos que ser inspectores, ser policías o ser bomberos. ¿Para qué pagamos por tener servicios públicos si tenemos que garantizárnoslo individualmente? Yo exijo esta ética de responsabilidad y voy a honrar mi juramento como diputado según estas razones. No voy a ser yo quien eche la última palada de tierra sobre esas 194 tumbas. Si lo hubiera, tendría que empezar a cavar las tumbas, tal vez de mis propios hijos. Evita no nos hubiera permitido como peronistas que olvidemos a los pibes de Cromañón. No nos hubiera permitido que deje a los responsables políticos seguir gobernando como si nada hubiera pasado.
Señor Aníbal Ibarra, me ha dolido profundamente su actitud, no su derecho a defenderse, su actitud de instalar la idea de que estamos frente a golpistas o demócratas. Yo he puesto desde muy chico para que los golpistas de hoy no tengan posibilidad de regresar a la Argentina. Muchos de mis amigos, de los que ya no están, lucharon conmigo y perdieron su vida. Otros tuvieron que irse de este país contra el golpismo. ¿Sabe qué? Uno de las mayores emociones que experimenté en mi vida fue aquel día en que con mi presidente entré y con la compañera que tengo aquí al lado, Florencia Polimeni, a la ESMA, devolverle algunos instantes, algunos momentos a los sobrevivientes de aquella época del terrorismo de Estado. Responsablemente a favor del doctor Ibarra. Diputado Gerardo Romagnoli. Señor presidente, sea cual fue el resultado de la votación. No se escucha, señor Romagnoli. No tengo el control del volumen. Sea cual sea el resultado de esta votación, el que crea que hoy termina por los chicos de Cromañón y por el resto de la juventud argentina está absolutamente confundido y engañado. Hoy dejar de afirmar que para nosotros este juicio político ha sido una farsa en relación a la necesidad de la sociedad, toda la verdad y sancionar el conjunto de las responsabilidades políticas que necesariamente debieron concurrir para que ocurriera como la de Cromañón. Tampoco vamos a dejar de sostener la responsabilidad de Aníbal Ibarra. Nos opusimos y propusimos desde un principio una comisión investigadora independiente que pudiera hacerlo sobre todas las instituciones. Criticamos que se haya impuesto este camino, que ha sido el de Ibarra, pero también el de Macri, el de Kirchner, el de Duhalde y el de Carrió, con el acompañamiento también de la izquierda acoplada. Tampoco propuso otro camino. Recuerdo en aquella noche de enero cuando manifestas explicaciones sobre lo que había ocurrido de un lado y del otro lado se hacía un show de interpelación del señor jefe de gobierno en ese momento, no destituido. Hubo una sola propuesta, algo tendiente a dar pasos para que se avanzara en conocer la verdad y la sanción de las responsabilidades políticas más allá de explicar. Lamentablemente, en mi efecto, para mí también, muchos grupos de familiares fueron tentados en recorrer específicamente este camino del juicio político. Y lo decimos hoy porque la verdad que nos sigue resultando increíble que ante la magnitud de una masacre cercenó la vida de 190 chicos y chicas, tanto el Ejecutivo como la legislatura hayan impedido una investigación seria y profunda como se necesitaba. Sentimos que esas vidas merecen muchísimo más de lo que se ha hecho hasta hoy. Es sorprendente, mientras en este lugar se invirtió un año, más o menos, en discutir el llamado Código de Convivencia, buscando vigilar y castigar a los jóvenes. Sin embargo, luego de lo que ocurrió en Cromañón, ninguna importancia se le ha dado a profundización en la que están en la sociedad, ni existiera un solo debate para estimular sus aspiraciones, conocer y posibilitar sus sueños y defender sus derechos.
Con ello, nada y nada menos que todo eso está pendiente. Yo siento, y tomando algo de lo que decía hace un tiempo atrás el doctor Zaffaroni cuando planteaba, y más allá de todas mis diferencias, que Cromañón era una evidente mansión del por el que estaban las instituciones de esta ciudad. Yo siento que en un país y en una ciudad lleno de potenciales cromañones, esta institución con prácticas de corporación no tiene la autoridad moral para intentar convencer a la sociedad de que solo sacándose a uno de ellos no se vaya a producir otro. Es mucho más profundo el problema. Yo creo convencer de esto como sociedad es lo peor que nos puede pasar. Estos pobres procedimientos, para mí, de juicio político, no son otra cosa que la búsqueda de embellecer, de puertas en escena, para no llegar a la profundidad de los cambios que son necesarios. Nos quedamos centralmente en Boca Arriba, nos quedamos en las maniobras, y es la parte central de este procedimiento y de los intereses políticos que permanentemente están en pugna y merodean este campo. Desde el inicio hemos sostenido, junto con la responsabilidad no exclusiva de Ibarra, la necesidad de esa investigación independiente de los poderes del Estado que pudiera ir hasta lo más profundo del problema y del área, nos ha dado por lo mismo que en otro momento lo hizo el señor Ibarra. Coherente con lo que pensamos de este juicio, pero también con lo que hemos venido evaluando acerca de Ibarra, y en el sentido de solidarizarnos con la lucha de los familiares y estimular la lucha contra la impunidad insoportable que se vive en este país, es que votamos por la destitución de Aníbal Ibarra. Mantenemos nuestro compromiso con el objetivo de que Cromañón no se repita, y sostenemos lo que hicimos en cuanto a buscar otros caminos, porque conocer toda la verdad y sancionar al conjunto de los responsables políticos aún sigue siendo y no será desde acá adentro como se lo consiga. Bien, yo, señor presidente, y acercaré después mis fundamentos, que no hay peor desempeño que el de no dar todos los pasos ético-políticos que exige una masacre como la de Cromañón para sancionar todas las responsabilidades políticas, le cueste a quien le cueste, nada más. Diputado Smith. Gracias, señor presidente. Voy a fundamentar sumariamente aquí mi voto definitivo, juicio político. En cuanto a la naturaleza y objeto de este juicio, quiero decir que si no se hubiese sembrado una gran confusión en torno a estos aspectos, tal vez podría haber obviado tratarlos, pero tan mal se ha informado a la opinión pública, distorsionando con extrema gravedad esta cuestión, que no puedo dejar de abordarla en ese sumario. Así, aclarado que el objeto de este juicio político ha sido otro que el de dilucidar si existió una grave y sustancial ineficacia e ineficiencia del gobierno de la ciudad involucrada de Cromañón, de acuerdo con el marco acusatorio, y, en su caso, determinar si ese ineficaz y deficiente funcionamiento alcanza a la responsabilidad del jefe de gobierno, en grado que autorice a considerar que se ha configurado el mal desempeño al que se refiere el artículo 90
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, debe someterse al poder constituido legislativo. En tal sentido, cabe repudiar, aunque no hacen al objeto de este proceso por dotación, algunas de las actitudes del jefe de gobierno con posterioridad a la tragedia de la República de Cromañón, comenzando por su pretendida y frustrada intención de desnaturalizar el Instituto Constitucional de la Revocatoria del proceso seguido y el exhaustivo análisis del cuadro probatorio de autos que he efectuado para arribar a mis conclusiones sobre la cuestión de fondo de este juicio político. Me circunscribiré, pues, en esta reseña a manifestar mis conclusiones, sin perjuicio de señalar aquellos elementos de prueba y de juicio que más gravitaron para formar mis convicciones. En cuanto a la prueba testimonial, debo decir que he apreciado que los testigos estuvieron influenciados por indicable subjetividad. Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires apuntó a eximir de responsabilidad política al doctor Aníbal Ibarra en orden al ejercicio del poder de policía para asumir él en su señalado cargo de secretario. Caracterizada por un exacerbado pragmatismo y una obsesión enfermiza por la acumulación de poder que lleva a convivir con las peores corruptelas y a olvidar el fin de la política, que no puede ser otro que el bien común. Creo que el político, a diferencia del intelectual y del filósofo, pronunciamiento por las razones que he dejado sucintamente expuestas, voto por la destitución del suspendido señor jefe de gobierno de esta ciudad, doctor Aníbal Ibarra, en la causal de mal desempeño a la que se refiere el artículo 92 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá he hecho un pronunciamiento sobre la inhabilitación que no voy a hacer lugar. Elvio Antonio Vitali. Gracias. Señor presidente, ya están los 10 votos reunidos para destituir a Aníbal Ibarra. Se los ve a los familiares, si bien guardando silencio, dándose. A lo dicho por mis compañeros de sala, es el juicio político. Con gestos de satisfacción.